su último informe, el Fondo Monetario Internacional corrigió la proyección en materia de crecimiento económico en Chile y la corrigió a la baja de 2,5 a 2,3% este año. Sobre este nuevo escenario, expertos afirmaron que en el mediano plazo el Producto Interno Bruto de nuestro país no se expandirá como lo hacía hace una década, y llamaron a poner todos los esfuerzos en fomentar la inversión y hacer crecer el empleo. Los detalles con Vanessa Gajardo. Buenos días, Vanessa. Hola, Vanessa. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, lo que fueron los retiros de los fondos de pensiones en su momento y el aumento de la deuda pública, hoy por cierto en niveles históricos, han generado una reconfiguración en lo que es el panorama financiero de nuestro país. Usted podrá decir que ya pasó mucho tiempo desde los retiros de pensiones, pero en medio de lo que fueron años de recuperación o de lo que el propio gobierno ha denominado como años de normalización de la economía, nos fuimos enfrentando a lo que son nuevos desbalances económicos que hoy nos tienen creciendo a lo que es un ritmo mediocre. El Fondo Monetario Internacional publicó este martes los resultados de la evaluación económica de Chile del año 2024, donde nuevamente corrigieron su proyección de crecimiento del PIB de nuestro país a la baja de un 2,5 en el informe de octubre, ahora a un 2,3% para el cierre de este año. Y no solo eso, porque también hubo modificaciones para el próximo año 2025. La proyección pasó de un crecimiento de un 2,4% ahora a un rango del 2 al 2,5. Aunque el Ministerio de Hacienda todavía no entrega lo que son las nuevas proyecciones del Producto Interno Bruto para el año en curso, sí hay que decirlo, estamos bastante lejos del 2,6% que con bastante alevosía se esperaba para este año. ¿Y qué pasa particularmente con la inflación? Tampoco se van a cumplir las expectativas porque además el organismo internacional señala que la cifra va a estar por encima del objetivo del rango meta del Banco Central, que es de un 3%, y esto recién se cumpliría a principios del año 2026. Esto también está asociado principalmente a lo que tiene que ver con el aumento o el alza acumulada de las tarifas eléctricas, un incremento del 60% entre junio de 2024 y febrero de 2025. ¿Por qué? Porque todavía, cierto, falta un alza pendiente programada para enero de 2025. Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, puntualizó en el impacto que está teniendo justamente el componente energía en la economía de nuestro país. La energía pesa 2,1% dentro de la canasta, un alza de 60%, que es lo que vemos de aquí a los próximos meses. Ahora, hay que considerar también que el alza de la luz afecta fuertemente otras partidas que están también incluidas dentro de la canasta, los gastos comunes, pero también en cadenas de frío, en otros productos que son muy intensivos en maquinarias que son eléctricas y por lo tanto el efecto también se arrastra. Aunque el Fondo Monetario Internacional advierte hacia adelante lo que es una recuperación en la demanda interna de Chile, también señala que son varios los desafíos que hay que enfrentar hacia adelante. Entre ellos destaca particularmente lo que es el debilitamiento del empleo concentrado en sectores que dice todavía no pueden recuperarse y han demostrado un comportamiento más cíclico, como es el caso, cierto, de la construcción y el sector inmobiliario. Y a esto lo asocia principalmente a las modificaciones o cambios legales que se han implementado en el último tiempo, lo que tiene que ver con la aplicación de la ley de las 40 horas y también el salario mínimo. Para Ricardo Bustamante, subgerente de estudios de Capitaria, el empleo forma parte clave de lo que es la fórmula que ayudará, dijo, a recobrar la actividad en el país. Si nos hacemos un país que nuevamente sea atractivo para la inversión, porque impacta directamente al Producto Interno Bruto, pero también de otras maneras se puede ver este impacto, por ejemplo, con la creación de empleo. Si es que vemos mayor empleo, esto va a apoyar a que las familias tengan más dinero, impacta lo que viene siendo, que es el comercio interno, el consumo privado, y eso también va dando una base económica más sólida para el país. Y ahí tenemos otro punto importante que señala el economista, tener una base económica sólida. Y para ello, el FMI también hace un llamado a reforzar tanto las reservas del Banco Central, ¿cierto?, así como también del Fondo de Estabilización Económica y Social, tras los innumerables retiros que se han ido acumulando, ante lo que se ha advertido, ¿cierto?, como lo que se vislumbra hacia adelante, un panorama global que va a ser complejo. Y aquí tenemos, ¿cierto?, las tensiones geopolíticas, pero también lo que es la incertidumbre de las políticas fiscales y económicas de las grandes economías. Alejandro Ursúa, analista de la Universidad Andrés Bello y de Open BBK, compartió lo que dice el fondo respecto de que Chile los desafíos no se dan netamente en el plano económico, sino también en la capacidad, dijo, de ponerse de acuerdo.
es efectivamente ponernos en la tarea de hacer un país con mayor dinamismo económico. Para ello debemos zanjar algunas diferencias, como es la reforma de pensiones, sacar nuevamente, ¿no es cierto?, el acuerdo tributario y dejar de hacer cambios en las reglas de juego de los temas de impuestos. Y por otro lado, en forma paralela, darle mayor celeridad a los procesos permisológicos que a la larga están afectando con fuerza el mundo inmobiliario y como consecuencia un mayor dinamismo a la economía. Y a esta fórmula pro crecimiento también se suma lo que es cierto el componente inversión, que este año, por cierto, también cerrará en números rojos. El Banco Central está proyectando una caída de un 0,8% para el año 2024 y es por esto que es muy importante hacia adelante lo que va a ser el debate particular de la reforma del impuesto a la renta y la competitividad tributaria de nuestro país. En lo que es la esfera política y también en medio de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2025, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, aseguró que en el Congreso hay claridad de que el gasto fiscal para el próximo año podría verse reducido a raíz de la situación que atraviesa la economía en nuestro país y las advertencias, dijo, que se han hecho en esta materia. Dado el último informe del Consejo Fiscal Autónomo del primer trimestre del año 2025 no se cumplía con las expectativas de crecimiento ni recaudación de los ingresos, el gasto se iba a recortar. Por lo tanto, ya tenemos claridad respecto de que si no tenemos los ingresos comprometidos, los gastos que se han aprobado en esta ley de presupuesto pueden ser recortados, porque ese es el alcance del acuerdo que hemos tomado al inicio de la discusión presupuestaria. Bueno, y coincidiendo con las palabras del parlamentario, el Fondo Monetario Internacional reconoce que la política fiscal el año 2025 podría ser bastante complicada, así lo señala, y que aunque es lograble alcanzar un equilibrio económico, escuche bien, en 2027 hay muchas cosas por resolver pendientes. Hay muchas cosas por resolver pendientes, dice. Entre ellas, la crisis de seguridad, permisología, lo que son la falta de certezas jurídicas, la división política en nuestro país y potenciar la productividad en Chile. Pero en el fondo, Katy y Tomás, no es nada que no hayamos hablado antes, ¿cierto? A ver, el Fondo Monetario Internacional corre un riesgo. Que le digan que es agorero. Que es pesimista, agorero, que es un riesgo. Más allá de eso, hablando en serio, nada de lo que sepamos disminuye... Estamos a nada de terminar el año, disminuye el crecimiento este año, la proyección es una proyección corta. ¿Ya se sabe que el próximo año vamos a crecer menos que este año? Sí. O sea, el asunto va para abajo, no va para arriba, y por lo tanto hubo un gabinete que se llamó Gabinete Pro Crecimiento. Ya. Fracasó, porque resulta que el asunto va para abajo en vez de ir para arriba, insisto. Se sabe lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Tú decías que la inversión, ¿cuánto cae? Un 0,8% es la proyección del Banco Central para este año. Es obvio, o sea, sin inversión no hay crecimiento. En vez de que aumente la inversión, disminuye. Esto es brutal. Y resulta que al final, ¿cuáles son las propuestas del Fondo Monetario Internacional? Atraer inversiones. Aumentar la producción y profundizar la cadena de valor para maximizar beneficios relacionados con la transición verde global, energías renovables, la industria del litio. Todo lo que hemos dicho una y otra vez lo dice el Fondo Monetario Internacional, pero no pasa absolutamente nada. A mí me parece que hay cosas que señala que son muy importantes y que se refieren a los equilibrios macroeconómicos. De nuevo, las alertas están planteadas. Dice que el objetivo del déficit de este año no se va a cumplir porque se sobreestimaron los ingresos, lo que se ha discutido. A ver, el Ministerio de Hacienda se ha equivocado en todo, en la proyección de inflación, en la proyección de crecimiento, en la proyección de inversión, y en el déficit, en todo. Y por lo tanto, más deuda. Y hay algo que me parece que es fundamental. Dice que en cuanto a la PGU, al ser universal, dice lo siguiente, porque ¿qué significa PGU? ¿Qué significa? Pensión garantizada universal, ¿no es cierto? ¿Qué ha dicho? Dice que se han elevado las tasas de reemplazo. Efectivamente, la PGU debe tener una de las mayores tasas, si no la mayor tasa de reemplazo de América Latina. Y resulta que alerta que en los próximos años va a aumentar enormemente la cantidad de personas jubiladas en nuestro país. Y ocurre
que da la señal de que no va a haber dinero suficiente para pagar la PGU, que va a ser de un costo enorme. Y por lo tanto, habría que, dice ya no debe, lo dice así, habría que focalizarla. ¿Qué significa focalizarla? Que ella no va a ser universal. Exacto. Es un debate importante que se está dando. No, esto es enorme. Lo que dijo es una advertencia gigante. No va a haber plata para esto. Pero algo que han advertido, de hecho, los economistas, que seguir aumentando la PGU en el fondo se vuelve también un desincentivo, ¿cierto? Claro. Pero el problema está ahora. Claro, pero lo asocia, de hecho, el Fondo Monetario Internacional lo señala en su informe, dice que están los recursos de materializarse las proyecciones de la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, que bueno, lo decíamos, se han equivocado en todas las proyecciones. Estarían los recursos siempre y cuando se materialice esa proyección de recaudación de 1,5% del PIB. Y el CFA ya ha dicho que es una cifra poco lograble. Pero ¿qué dice el Fondo Monetario Internacional? Que la proporción entre los jubilados y la población en edad de trabajar casi se duplicará en los próximos 20 años. Ahora, porque esto va de a poco. No va a haber plata. Eso es lo que está diciendo. Y muchos se discutió, dijeron, no había plata para la PGU, ahora lo dice el Fondo Monetario Internacional. Muy complejo. Y como otro dato interesante, en 2022, en el primer año de gobierno, ¿cierto?, del presidente Boric, crecimos un 2,1%. 2023, un crecimiento nulo. En 2024, ¿cierto?, tenemos la predicción del FMI, quedémonos con eso, de un 2,3%, y para 2025 están diciendo que vamos a crecer del orden del 2%. Si sacamos el promedio, ¿cuánto nos da eso? 1,6% sería el crecimiento de Chile en el gobierno del presidente Gabriel Boric, el más bajo en 30 años. ¿Cuánto crece la población en Chile? Aproximadamente 0,8. Sí. Ya. Por lo tanto, el crecimiento real, ¿cuánto es? No ha habido crecimiento per cápita en 4 años en nuestro país.